Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. El verde evoca la esperanza y también es el color de mis finanzas. El verde está en la libertad del viento y la pureza de los páramos que protegemos. El verde es futuro, porque así lo percibo cuando ahorro pensando en mis hijos. El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. Por eso, elijo un banco verde, Produbanco, en pro de ti. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Los espacios de gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso se han reducido notablemente. La Asamblea Nacional está controlada por los movimientos políticos de oposición, cuya agenda va en dirección del bloqueo y la obstrucción. Las calles, como se menciona con frecuencia, dependen de las negociaciones con los movimientos indígenas y sociales. La muerte cruzada, el cogobierno y la consulta popular son las alternativas para romper ese inmovilismo al que está sometido el régimen. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Ariana Tanca Maquiavelo en la ciudad de Guayaquil, ella es politóloga y analista social. En Quito, Rommel Jurado, él es experto en ciencias públicas y sociales. Gracias también a Santiago Basabe Serrano, articulista de Primicias. Saludamos a César Febres Cordero Loyola, articulista de Diario Expreso. Gracias a nuestros panelistas. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un domingo más. Si llegar al poder ya fue difícil, gobernar ha sido una tarea aún más compleja para el presidente Guillermo Lasso. El Ecuador vive en este momento una crisis de gobernabilidad innegable, ya sea por falta de un verdadero plan de trabajo, por falta de verdaderos operadores políticos o por causa de una clase política que solo busca generar el caos para retomar el poder. El país ahora pende de una cuerda floja. Veamos en el siguiente reportaje algunos hitos que han provocado esta falta de gobernabilidad en el Ecuador. Fueron varios los factores que abonaron el terreno para que el país hoy viva una evidente crisis de gobernabilidad. Una economía drásticamente afectada por la pandemia, miles de personas desempleadas, inseguridad y un hastío de la ciudadanía en la clase política fueron algunos de los temas que le dieron la bienvenida a Guillermo Lasso en el poder. El gobierno ha tratado de cuadrar las cuentas macrofiscales primero. ¿Por qué razón? Porque sin una casa ordenada, sin unos índices económicos ordenados, es imposible avanzar. Entonces estaba muy dedicado el gobierno a cuadrar las cuentas, a mejorar la relación con los deudores, a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero descuidando temas muy complicados como las medicinas de los hospitales, las cédulas, los pasaportes, temas de servicio público que los ciudadanos reclamamos. Por poner la casa en orden, como se ha dicho, hubo un descuido importante en el enfoque social. A este error del gobierno que le ha pasado factura, sumemos que desde el inicio era evidente que la gobernabilidad no sería tarea fácil con una asamblea de mayoría opositora. La oposición, liderada por UNES, pero también después, luego en alianza con Pachacuti y después algunos rebeldes de la izquierda democrática, etcétera, han hecho un verdadero infierno la gobernabilidad en este país, por una simple razón, porque la asamblea tenía una agenda paralela. Faltó desde el principio un operador político que pueda obtener resultados. La necesidad de aprobar proyectos de ley con una asamblea en donde no iba a tener mayoría, pues evidentemente creo que no hubo una lectura adecuada de ese bloqueo que iba a existir en la
en la Asamblea. Y como si esto fuera poco, dicen los analistas, el gobierno no ha encontrado una línea de comunicación con la ciudadanía y tampoco ha hallado los caminos para recomponer la fractura social. Todo esto, dice Arturo Moscoso, podría llevar al país a un escenario aún peor si no se toman medidas a tiempo. Lo que podremos estar viendo es que el gobierno ni siquiera termine su periodo, ¿no? Porque además recordemos que las fuerzas políticas que ahora hacen mayoría en la Asamblea están abocadas a eso, ¿no? A evitar que Guillermo Lasso termine su periodo. O sea, a eso se enfrenta Guillermo Lasso. No es solo un bloqueo en el sentido de, miren, nosotros no nos gusta esta política, les proponemos esto. Es un bloqueo que la intencionalidad que tiene es justamente desestabilizar al gobierno. Esto ocurre en un país que al parecer no aprendió nada de su historia, de la ingobernabilidad que vivió durante casi 10 años y las consecuencias que eso trajo. Alta tolerancia al irrespeto a la democracia y al orden establecido. ¿Cuál será el precio que se deba pagar por ello? Bien, vamos a iniciar. Santiago, ¿las condiciones son tan extremas, como decía Arturo, de que puede no terminar su mandato Guillermo Lasso? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que las condiciones son extremas realmente, son extremas. En la Asamblea Nacional hay un bloque monolíticamente cohesionado, que es el de UNES, el de la Revolución Ciudadana, para ser más preciso, que no le va a dar cabida a cualquier proyecto de ley del Ejecutivo. Hay que ser realista, no le va a dar paso. Hay un bloque, una parte del bloque de Pachacuti, el autodenominado rebelde, que tiene una posición muy cercana a la Revolución Ciudadana y eso yo creo que poco va a cambiar en el corto plazo. El Partido Social Cristiano, que en ocasiones vota con la Revolución Ciudadana, en otras vota de forma autónoma, es una posición mucho más coyuntural esa mayoría, y que eventualmente en algunos temas podría acercarse al gobierno, pero no alcanzan los votos, igual que en la Izquierda Democrática, la parte más orgánica, digamos. Ahora hay un proceso de intento de reconstrucción. El bloque de EVAN, que es un bloque minoritario. Bueno, pero tal vez de gana nos estamos asustando. Esto ha ocurrido en la historia, esas referencias que vimos ahora mismo en el reportaje. Sí, por ejemplo, las pugnas de poder han estado siempre. Efectivamente han ocurrido, excepto en el periodo del presidente Correa. En todos los gobiernos, los presidentes han sido minoritarios, siempre, con excepción de los 2 primeros años de Rodrigo Borja en esa alianza con Democracia Cristiana, FADI y otras organizaciones de centro hacia la izquierda. Ahora va a depender de la capacidad del gobierno para poder modelar ese conflicto social que tiene encima y sobre todo para ser mucho más austero en cuanto a lo que puede hacer. Ok, entonces Ariana, en Guayaquil, esto que acaba de señalar Santiago, ¿hay capacidad de gestión política en la administración del presidente Lasso de modo de reacomodar las fuerzas? Buenas noches. Creo que acá hay un punto muy importante y un problema de fondo, y es que no hay políticas de Estado. Cada vez que viene un nuevo gobernante es un borra y va de nuevo. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno tiene que apuntar mucho a trabajar en el territorio y, por ejemplo, el diálogo que hoy está con la CONAIE tiene que ampliarse a más sectores, no solo con el sector indígena, con los transportistas, con las universidades, con las cámaras de comercio, con los gremios, y de esa manera tiene que pautar la agenda, tiene que pautar la narrativa y tiene que mostrar hacia dónde va el país. De ese modo, la mayoría que se debe de formar en la Asamblea no va a ser desde un acuerdo político entre bancadas, sino acuerdos en temas, en ejes, la agenda social, por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre la decisión de poner la casa en orden, pero ahora este es el gran desafío, el frente social, es lo que los ciudadanos sienten que hacen falta. Y si hay una fuerte inversión social y atención a este sector, creo que el gobierno puede tener un campo de maniobra atendiendo directamente las necesidades. Claro, y César Febres Cordero, si es que no se arregla el tema político, si no se resuelve la crisis política, las definiciones económicas y sociales se vuelven muy complejas. La economía, finalmente, pasa por la política. Por favor. Así es, y el gobierno debe entender que las soluciones no pueden ser simplistas, las de toda la vida. Tenemos que resolver el estado obeso, pero ¿qué vas a cortar cuando el 70% de esos trabajadores atienden salud, educación, seguridad, sectores que son importantísimos y que la gente reclama atención? De hecho, antes de la pandemia ya teníamos un déficit de personal en partes del sector de salud y hoy en día el presidente insiste que necesitamos decenas de miles de más de policías en el país. Se necesita verdadera acción en los frentes sociales, pagar la deuda interna, hacer que circule el dinero y a la vez balancearlo con los problemas de la deuda.
Pero aquí tenemos un déficit de más de 2.000 millones, por ejemplo, se habla, y está entrando lo extraordinario del precio del petróleo, de la nueva ley tributaria, que pone un monto un poco parecido, a grosso modo. ¿Cómo va a repartir eso? Y no solamente cómo lo va a repartir, sino en qué tiempos y de qué manera efectiva va a lograr poner ese dinero en la obra pública, va a ser muy importante. Claro, y Rommel, la clase política es ciega, no ve lo que está ocurriendo en las calles, no ve que hay desempleo, que hay inseguridad, que hay problemas en la salud, le dan la espalda al pueblo. Y más bien están en componendas, en arreglos, en afanes de tumbar al presidente o a la presidenta de la Asamblea, están en esos arreglos. Por favor. En efecto, el presidente de la República le ha dado la espalda al pueblo, no tiene políticas públicas, no tiene planificación, no tiene liderazgo y está enfrentado a un conjunto de actores políticos que, como es su naturaleza, aspiran a tener poder, a controlar la legislación precisamente para cumplir lo que ellos consideran su proyecto o su plan de gobierno. Y en ese sentido, me parece que el presidente Lasso tiene efectivamente una situación muy compleja. Y esa situación compleja está además articulada por una falta de operadores políticos que entiendan los diálogos necesarios que deben establecerse para realizar la conducción del país y que puedan plantear soluciones concretas a problemas concretos. He hablado, por ejemplo, del déficit hace un momento, pero no se tiene en consideración los casi 7.000 millones por año que la CEPAL ha reportado como evasión tributaria en el Ecuador. Ahora, pero ese no es un problema del presidente Lasso, es un problema del Ecuador. Es un problema del Ecuador, pero el presidente es el presidente. Él es el llamado a organizar el Ejecutivo y las políticas públicas, por ejemplo, para recuperar los impuestos no pagados adecuadamente, para realizar las políticas públicas en educación, en salud, en empleo que permitan la reactivación económica. Pero si no está resuelto lo político, ¿resolver lo económico es más complejo? Claro que es más complejo, por eso es necesario establecer una agenda pública y política con la Asamblea sobre los temas importantes. Reforma tributaria, por ejemplo. ¿Va o no a permanecer la reforma tributaria establecida el año pasado? Hay posibilidades de una reforma laboral. ¿Cuáles son las otras leyes que el país necesita, por ejemplo, para luchar contra la corrupción? Tenemos un serio problema de corrupción basado en la opacidad. Hay un ocultamiento sistemático de información pública que además está blindado por una serie de normas como el Código Monetario Financiero. Esos son los temas que hay que poner en agenda. Eso es lo que hay que discutir. En abstracto no se puede conversar. A ver, pongámonos del otro lado, pues pongámonos desde la gente de Carondelet. Hay que hacer políticas públicas que requieren leyes en la mayor parte de los casos. Pero tienes una asamblea que no te va a aprobar nada. No les van a aprobar nada. No hay vuelta atrás. UNES no les va a aprobar nada. Y buena parte de Pachacuti tampoco. Y los socialcristianos tampoco. Esa es la realidad del gobierno. ¿Ellos son los que dan la espalda al pueblo? Dan la espalda a los unos y los otros. Cada uno está con sus intereses muy particulares. La Revolución Ciudadana tiene un solo tema en su agenda. Uno. Ese tema es resolver el conflicto jurídico de sus principales líderes políticos. Punto. Si no negocias con eso, no te doy los votos. No te doy los votos. Y si el gobierno no está dispuesto a negociar, no va a tener votos. Entonces, discursivamente todos podemos decir, sí, el gobierno tiene que hacer A, B, C. Rommel decía algunas reformas legales, pero para eso necesita votos, que no tiene. Rommel. Claro que sí. Lo que pasa es que el Ejecutivo no es el único que tiene iniciativa legislativa. Los legisladores también la tienen. Pues, por ejemplo, a mí me parece inminente que va a haber un cambio tributario importante derogando la victoria tributaria que tuvo en el año anterior el presidente Lasso. Me parece también que va a haber otro tipo de leyes, como por ejemplo la reforma a la LOTAIP, que permita una mayor posibilidad de fiscalización, de interpelación, de conocer los valores públicos, las finanzas públicas, el control financiero, el manejo de deuda externa, que me parece importante para el país porque ahí están muchos recursos que pueden servirle al propio Ejecutivo para organizar las políticas públicas para las que no precisa leyes. Educación, salud, movilidad, obra pública, por ejemplo. Un motor importante de la reactivación económica es el empleo público y la realización de obra pública. Y para eso no necesita leyes del Ejecutivo, necesita decisión y planificación. Y necesita operadores que puedan realizar esa planificación. Vamos con César Febres Cordero, esto último que acaba de señalar. Por ejemplo, para reactivación económica, contratación pública y tener la posibilidad de contratar empleados públicos, por favor. Así es, hay una vía media. Es verdad que para mucho el gobierno necesita colaborar con la Asamblea Nacional,
Pero siempre hablamos por muchos años de la Constitución de Montecristi, que este es un país hiperpresidencialista. El presidente tiene herramientas realmente. No puede hacerlo todo, pero puede hacer mucho. Y así es, la contratación pública, la inversión social, ahí puede empezar a cambiar un poco el rumbo del gobierno, que es difícil. Ahora, como también se menciona, se puede derogar la reforma tributaria. ¿Pero por qué llegamos a este punto? Porque en su momento el gobierno, en vez de decidir ir hasta el final con una versión modificada y pasarla junto a Pachacuti y la izquierda democrática antes de que imploten, antes que se dividen internamente, decide pasarla por el agache. Los desecha a ellos para aparentemente llegar a un acuerdo con UNES para que maniobra a su favor y lo pasa por el Ministerio de la Ley. Desde ese momento la reforma tributaria estaba muerta, destinada a morir. Y muy probablemente ese sea su destino, a menos de que haya un gran cambio en la Asamblea Nacional. Pero es porque, de nuevo, el gobierno no entendió que tenía que ceder para darle algo a cambio a los que podían acercarse a él. Darle algo a cambio de manera honesta. Vamos a enmendar esto, vamos a cambiar esta ley. Eso no entendió, que necesitaba hacer coalición porque era un gobierno de minoría. Esto que acaba de señalar César, Ariana, le doy la palabra, quisiera que usted lo desarrolle. El gobierno no tuvo operadores políticos, no supo qué hacer, creyó que tenía el suficiente respaldo popular. ¿Qué ocurre con la lectura de la votación mediante la cual fue designado presidente de la República Guillermo Lasso? ¿Cuántos de esos votos obedecen a las fuerzas que representan, digamos, el pensamiento del actual mandatario o más bien el anticorreísmo? Por favor, Ariana. Sin duda, el clivaje del correísmo y el anticorreísmo fue importante de cara a las elecciones, pero una vez que el gobierno asume, debe de enfrentar esta realidad que ya la sabíamos desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta ya sabíamos que la Asamblea estaba fragmentada y nuevamente esto no es ajeno a nuestra realidad y nuestra historia política, ¿no? Es más común tener un presidente con una minoría legislativa que con una aplanadora. En ese sentido, el gobierno tiene que sentar esta agenda pública, marcar la narrativa y nosotros también desde la ciudadanía y la opinión pública presionar a que las bancadas respondan, porque los legisladores también tienen responsabilidad en generar mínimos de gobernabilidad que hemos visto que están mucho más preocupados en su metro cuadrado de poder y no de llevar a cabo esta agenda común, que por supuesto el gobierno también tiene que pautarla. En los últimos días hemos visto una suerte de acercamiento y estos acercamientos se vienen anunciando hace más de un año. Entonces, en ese sentido, creo yo que esta agenda en puntos en común no van a ser acuerdos entre bancadas, sino nuevamente sobre ejes que son urgentes para el país. La ciudadanía no le puede interesar menos la pugna de poderes en la Asamblea. La ciudadanía quiere medicinas, quiere educación, quiere mejores condiciones de vida y para eso se necesita que todo el gobierno, todo el sistema político haga los deberes y hagan las cosas que tienen que hacer, porque además enfrentan otro problema que es gigantesco y es transversal. Hay una desconfianza absoluta con el sistema político, hay una fragmentación social, no hay una confianza interpersonal entre los ciudadanos y todo eso hace que sea mucho más difícil la gobernabilidad y todo esto a su vez crea una condición, una narrativa de que necesitamos un Mesías salvador que nos salve y ya sabemos cómo terminan esos casos, ¿no? Entonces creo yo que aquí todos tienen que hacer sus deberes y tienen que comprometerse con estas necesidades que no son del gobierno, que no es de ninguna contienda política, es del país y el estancamiento lo estamos pagando todos. César, en un momento dado, cuando se produjo tensión en la relación entre legislativo y ejecutivo, el gobierno señaló la posibilidad de gobernar con decretos, gobernar con resoluciones más bien administrativas desde la gestión gubernamental. ¿Usted cree que aquello es pertinente, es prudente, es adecuado y que puede dar resultado? De nuevo, es algo limitado. El presidente está facultado a hacer mucho, pero no a hacer todo. Y más allá de los poderes del presidente también está la relación con los otros actores en la política. La manera en que anunciaba, yo gobernaré sin la Asamblea, significa gobernar sin los otros representantes, aunque también hay una crisis de representatividad, ¿no? Ya de por sí la Asamblea tiene un gran déficit ahí, y eso es un poquito lo que nos lleva a la crisis política que hoy se vive en el país y que nos ha llevado a las mesas de la CONAIE después del paro. Que muchos de los pedidos de la gente no podían ser encauzados a través de los partidos de movimientos porque son empresas electorales, son unas cosas de papel, colorcitos, números de las listas y nada más. Sus dueños son caudillos o son emprendedores de la política. Pero no podías encauzar esas cosas, ya estaba debilitado, estaban debilitadas las instituciones del país.
Y para el colmo quieres desecharlos y decir yo voy a ir por mi lado. Pero te olvidas de nuevo de que fuiste un presidente que en primera vuelta entraste con las justas, muy ligeramente por encima del tercer puesto, y que saltas de manera histórica a un 52% en la segunda vuelta. ¿Pero cómo? Hablando del encuentro, construyendo coaliciones, cambiando un poco tu plan de gobierno, abrazando otros sectores políticos, desenmarcándote de las peleas constantes de los últimos años y dejando de hablar todo el tiempo de correísmo y diciendo aquí viene un nuevo Ecuador. Pero ahora ves un gobierno que desecha todo eso, que se olvida cómo fue electo, cómo ganó espectacularmente la segunda vuelta y que empieza a empujar la política a otros espacios que terminan siendo injustificablemente y lamentablemente los de la violencia política, las medidas de hecho y los pactos y estos diálogos que vemos ahora. Muchísimas gracias, César. ¿Qué salidas hay? ¿Cuáles son los espacios de gobernabilidad que le quedan al presidente Lasso? En un instante. Seguimos con más. Las democracias en América Latina están debilitadas y Ecuador evidentemente no es la excepción. Al parecer, la falta de fortaleza institucional no permite lidiar con la ingobernabilidad y eso ha hecho que el país viva una suerte de inmovilidad que no le deja avanzar en ningún sentido y que hace realmente urgente encontrar alguna salida. La primera salida a toda crisis es el diálogo, para a través de él alcanzar acuerdos y consensos en torno a los grandes problemas nacionales. Pero los líderes, las clases políticas, los representantes de los gremios y de la sociedad civil tienen la madurez necesaria para llegar a acuerdos sobre la mesa sin intentar llevar el agua a su molino o buscar satisfacer intereses personales? Esa es la primera pregunta. Hay también quienes plantean otras salidas, como la consulta popular, por ejemplo, para que así el gobierno pueda avanzar con su programa tanto en lo económico, político y social. Pero este es el momento de una consulta popular, tomando en cuenta que la figura del presidente Lasso tiene una aceptación de apenas 3 de cada 10 ecuatorianos. Otro camino que también se menciona es la muerte cruzada, para que el presidente pueda gobernar vía decreto durante 6 meses. Pero ¿se atrevería el presidente Guillermo Lasso a poner en riesgo lo que le costó años obtener? También se plantean un sinnúmero de reformas en la composición de la Asamblea, por ejemplo, o reformas electorales. Pero ¿son esas las salidas que el país necesita? ¿O el tema incluso es cultural y social? Regresamos contigo, Andrés, con estas propuestas y con las interrogantes que hemos planteado. Quizás quedarnos en la primera parte, en el diálogo. Para eso se necesita desprendimiento, solidaridad, espíritu democrático. Y es poco eso lo que hay en la clase política nacional. A ver, el presidente no necesariamente tiene que pensar en consultas populares o en muertes cruzadas. Hay otras vías y yo quisiera expresar algunas de ellas. Cuando a uno le contratan para un empleo, le dicen, mire, estas son las condiciones, este es su trabajo, ¿podrá hacerlo? Y si uno acepta el empleo, dice, sí, puedo hacerlo. ¿Cuáles son las condiciones constitucionales que se le impone al presidente de la República para hacer su trabajo respecto del régimen de desarrollo económico? Están establecidas en la Constitución, en el artículo 275. El Estado, dice, planificará el desarrollo para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución, los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. Este régimen tiene por objetivos, entre otros, construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción, en la generación de empleo y trabajo digno. Y finalmente, el objetivo de la política económica, el primero, es asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional. Para eso es para lo que tiene que gobernar el presidente de la República. Pero si no tiene la Asamblea. Vamos a ver. La Asamblea dicta leyes que son el marco de las políticas públicas, pero hay leyes vigentes y esas leyes vigentes pueden ser aplicadas en el marco de la Constitución. ¿Para qué está la Asamblea, profesor Rommel? Para hacer leyes. Si me dejan explicarlo. Hay unas leyes vigentes que le permiten al gobierno, no le restringen, de dirigir las políticas públicas a los objetivos que la Constitución establece, tanto para la política económica como para el régimen de desarrollo. Si lo hace, no tiene por qué pensar en la muerte cruzada o la consulta popular. Ahora bien,
y él decide distraer esos recursos públicos para otros objetivos que no son los constitucionales, entonces claro que va a tener restricciones en la asamblea, en el pueblo, en el movimiento indígena. El fruto de estos fuertes enfrentamientos que ha tenido el gobierno nacional en el último tiempo es la desatención. Su problema es que desatiende sus deberes constitucionales, desatiende sus deberes con el pueblo, no gobierna adecuadamente. Si quiere permanecer en el gobierno, lo sano es gobernar adecuadamente. Y para eso tiene los medios económicos y los medios administrativos sin necesitar a la Asamblea Nacional. Ariana, esto es absolutamente cierto, yo coincido con Rommel, pero no podemos dejar de atender la responsabilidad que tienen otras instituciones del Estado, como la Asamblea. La Asamblea, por ejemplo, debería tener como su agenda, como su afán, como su aspiración, dictar leyes para que ejecute el presidente de la República en favor, por ejemplo, de tener empleo en el Ecuador, seguridad en el Ecuador, salud en el Ecuador, un seguro social solvente, en fin, eso le corresponde a la Asamblea, por favor. Definitivamente, el rol de los asambleístas es fiscalizar y legislar. Y hay bancadas que, como hemos visto, cuentan con los votos para llevar a cabo una agenda. Sin embargo, están más preocupados con sus intereses políticos antes que unir esos esfuerzos para la agenda que bien mencionas: salud, educación, seguridad y la seguridad social, entre otros problemas que enfrenta el país. Entonces, en ese sentido, es necesario que los asambleístas también asuman esa responsabilidad y que puedan trabajar de la mano con el gobierno. Sabemos que es complicado, sabemos que es prácticamente imposible, pero estamos en una democracia, somos un régimen democrático y estas son las vías que tenemos para actuar. Por supuesto que tenemos la consulta popular, por supuesto que existe la muerte cruzada, pero también creo que es momento de también empezar a pensar en el futuro de las instituciones del país y cómo nuestra historia política está marcada por destituciones, por paros y por bloqueos legislativos. Y si continuamos haciendo lo mismo y si continuamos aplicando las mismas recetas, ¿qué país le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Entonces, hoy creo que todos tienen la responsabilidad para cumplir esa promesa que nos hicieron en campaña. Ojo, no solo el presidente, todos los asambleístas hablaron de los acuerdos, de los consensos, todos hablaron de una agenda que no le están cumpliendo. Entonces, en ese sentido, si piensan que el presidente no está marcando la agenda, la asamblea lo puede hacer, ¿no? Y ya nuevamente hemos visto ciertas iniciativas apuntadas hacia ese objetivo. Vamos a ver si se cumplen y yo creo que todos los ciudadanos tenemos que estar pendientes, fiscalizar que estos acuerdos sean públicos, que sean transparentes y que a nosotros nos permita fiscalizar estas promesas, estos acuerdos, que nuevamente sin eso no vamos a avanzar y los únicos perjudicados no son los políticos, porque ellos nuevamente se van a lanzar para cualquier cargo público. Somos los ciudadanos que vamos a vivir en un país sin institucionalidad y que vamos a vivir en un país con menores condiciones de vida. Entonces es una tarea urgente y ya no se puede esperar más. Ok, Santiago, lo que acaba de decir Ariana, todos somos responsables y hay que exigir desde la ciudadanía, por favor. Sí, hay que exigir desde la ciudadanía, pero cuando exista ciudadanía. Bueno, acá hay ciudadanos y ciudadanos. En la ausencia de institucionalidad que mencionaba Ariana, claro, también estamos los ciudadanos. Pero por supuesto, aquí asociación cívica no existe. Eso no existe. Existimos ciudadanos y no ciudadanía, que es distinto. Pero volviendo al tema de qué puede hacer el gobierno, puede tomar medidas, efectivamente, Rommel había mencionado. Hay un diseño institucional de leyes que le permiten maniobrar, quizás no para los objetivos que se planteaban inicialmente, pero cosas en el corto plazo puede hacer. Hay que gobernar con lo que se tiene. Claro. No hay que ponerse a adorar y ya el gobierno ha dicho mucho que la oposición, que es cierto, pero puede hacerlo a partir de la legislación, a partir de decretos ejecutivos, a partir de acuerdos ministeriales, a partir de agilidad en la decisión de temas públicos inminentes. De gestión eficiente. Exacto, de gestión. Ajá. El problema del gobierno es gestión, no hay gente. El gobierno no tiene gente. La gente del sector público es la que se forma trabajando en el sector público, que está acostumbrada a trabajar 16 horas a la semana, al día, y que tiene la presión de la Contraloría en el oído todos los días en todas las decisiones. Ese tipo de gente es un burócrata, en el mejor de los sentidos de la palabra. Eso no tiene el gobierno. Y el gobierno, por las cercanías y los círculos del gobierno, no va a tener esa gente, porque es gente del sector privado que tiene otra dinámica de trabajo. No mejor ni peor, distinta. ¿Qué debería hacer el gobierno? Abrir sus espacios, buscar colaboradores en otros sectores
no necesariamente muy cercanos a su movimiento. Y la idea de sino cogobierno, sectores por ejemplo, independientes. no necesariamente. Bueno, pero este cogobierno puede ser con estos Con sectores. estos sectores. Ujú. Precisamente. Poner un ministro de X cartera, no digamos cuál, que sea una persona que pueda aglutinar a los de centro, a los de Claro. izquierda, a los de derecha, poner un ministro de otra rama que pueda aglutinar a diferentes sectores, que las críticas no sean tan abiertas. Pero si pones un ministro que te paga $36 de impuesto a la renta, la gente se molesta y tiene toda la razón, pues mientras el médico está facturando y tiene que pagar sacramente sus impuestos, hay un ministro que ahora es el ministro de los 36, ¿no? Entonces yo creo que le falta gestión al gobierno. La asamblea va a ser muy difícil, pero tiene otros espacios, pero para esto necesitas tener un libreto, un guión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué voy a hacer en 1 año, en 2 y en 3? Y eso me parece que el gobierno desafortunadamente no tiene. César Febres Cordero, su opinión de lo que han dicho sus colegas, sus compañeros de panel. Por favor, adelante. Partiendo un poco de ese libreto de ese guión del que habla Santiago, ¿cómo te va a aceptar a alguien ser tu ministro, ahora que hiciste un cambio en gabinete, alguien de afuera, alguien nuevo, si no hay vocería clara en el gobierno? Si en muchos casos vemos al ministro Jiménez, al canciller Holguín, siendo el frente del diálogo, de la apertura de la CONAIE, y luego sale el presidente y dice, pero estos son financiados por el narcotráfico, que por si acaso implicaría que el gobierno ha firmado un acuerdo con agentes del narcotráfico y se sienta a la mesa con ellos. Esas contradicciones, o cuando también el propio ministro Jiménez, ministro de Gobierno, que le toca hacer estas cosas, se acercó a las bancadas de la oposición, salía por otro lado el presidente a atacar a esas bancadas, a atacar a los líderes de esos partidos y movimientos y a asambleístas, y sin mucha evidencia en muchos casos. Entonces, ahí esas contradicciones no le permiten trabajar bien a los miembros del gobierno y no hacen al gobierno atractivo. Sobre todo también si el presidente generalmente en sus posturas con el resto de la clase política no se muestra dispuesto a escuchar. No es muy tentador para alguien, tal vez un actor privado o alguien con experiencia en la política o alguien que pueda entrar como representante de una nueva facción en una coalición hipotética que se pueda formar, no va a querer entrar con un gobierno que no sabe escuchar o dialogar a la interna. Entonces, esa dispersión y esas contradicciones en la vocería son gravísimas y no ayudan en nada al gobierno nacional. Gracias, César, y quiero ir con Ariana. Ariana, me quedó pendiente el tema que planteó César en su primera intervención en el segmento anterior, y es que él ve o advierte la posibilidad, el riesgo de que el presidente Lasso ni siquiera termine su mandato. ¿Usted cree que hay los elementos para que pueda ocurrir eso? ¿Qué piensa respecto a lo que escuchamos hace un momento? Por favor. Definitivamente en el paro creo que todos estuvimos a un paso de enfrentarnos a nuevas elecciones. Afortunadamente eso no pasó porque considero que lo que el país necesita es trabajar hacia una estabilidad, ¿no? Como les mencionaba al principio, no tenemos políticas de Estado porque cada vez que entra un nuevo gobernante es un borrón y cuenta nueva en cuanto a la gestión pública. Entonces, en ese sentido, ya en la Asamblea hay una mayoría que podría iniciar un juicio político. Eso es evidente. Ahora, también tenemos que analizar los incentivos que tendrían los partidos políticos para caminar hacia ese objetivo. ¿Quién subiría? ¿No? La muerte cruzada ya se agotó. Sería un tema de destitución. Si se va el presidente, entra el vicepresidente Borrero. ¿Estaríamos en las mismas condiciones? Probablemente también se plantearía una destitución al presidente Borrero y entonces luego, ¿quién subiría? Entonces, eso van a ser meses y meses de inestabilidad en que nuevamente la gestión política va a estar centrada en una pugna de poder y no da respuestas a lo que necesitan los ciudadanos. Y estas respuestas no solo a través de la ejecución del legislativo, pero también, como ya lo hemos mencionado en este espacio, los decretos ejecutivos, la gestión pública y marcar una agenda micro y macro. ¿Qué puedo hacer este mes? ¿Qué puedo hacer en un año? Y que también la ciudadanía sepa en qué se está trabajando. Existe una condición de descontento a nivel generalizado, no solo con el presidente. Hay un sentimiento de que los ciudadanos quieren que se vayan todos. Y esto ya lo hemos experimentado, esto no es ajeno a nuestra historia política y creo que tenemos la responsabilidad de evitar que estos escenarios se desenvuelvan. Nuevamente, lo que el país necesita es estabilidad.
No podemos continuar en la senda de votar presidentes y del estancamiento político. Entonces, el gobierno tiene que trabajar, la asamblea tiene que trabajar y nuevamente la ciudadanía también tiene que activarse y exigir respuestas y saber de que se vayan todos es simplemente que se cambien las fichas, pero el juego continúa de lo mismo. Seguiremos concentrados en la pugna política, pero no habrán respuestas a la ciudadanía. Y esto es lo que debe guiar la acción pública del gobierno, de la asamblea. Ok, gracias, Ariana. Que se vayan todos, ese es el riesgo de alguna manera. La consulta popular, poner al país en debate, poner en discusión, jugarme un poco. Puede ser una opción, pero para la consulta popular es el objetivo que voy a llegar. Claro. Pero necesito una estrategia. Totalmente de acuerdo, porque la inacción es la que conduce a esto. Porque si nos pone a pensar en la consulta popular y plantea la consulta popular, quizás... Ya, pero para plantear, la consulta popular se plantea al final, cuando antes ya tienes una estrategia y vas a decir, estoy suponiendo, hay este movimiento económico, político que nos va a beneficiar en tal momento. Ese va a ser el momento oportuno para lanzar la convocatoria a la consulta popular y ahí podríamos aumentar la posibilidad de ganar. O luego de las seccionales, en tal momento... Pero eso hay que pensar, pues. No, pues hay que... Eso hay que pensar políticamente y luego hay que comunicar. Porque a veces decimos, le falta comunicación al gobierno. Claro, pero ¿qué comunica la gente? Claro. Lo que antes pensaste, las ideas son antes que la comunicación. Claro. La comunicación primero piensas, después hablas. La comunicación es una técnica, con todo respeto. No, el pensamiento tiene que estar en el Palacio de Gobierno y eso no está ausente. Sí, la consulta puede ser una opción, es difícil que el gobierno gane. Pero bueno, si te metes a política es para arriesgarte. Pero incluso si es que se plantea bien y con esta estrategia y con este pensamiento, se podría pensar en que gane. Y podría perder también, claro, pero decídete. Y si no te vas a decidir, si tienes mucha aversión al riesgo, entonces cállate la boca y no digas nada. No hay problema. Lo que pasa es que si me callo la boca y me quedo como estoy, puede ocurrir lo que decía César. Ya, pero haces otras cosas. Rommel ha planteado salidas, César ha planteado salidas, Ariana ha planteado salidas. Hay cosas que se pueden hacer. A veces da la impresión que en el gobierno, el presidente específicamente no escucha a nadie. O no le habla a nadie, o le habla solo a una persona. O los que le hablan y le dan críticas, él no los escucha. Salidas. A ver, yo quisiera permitirme respetuosamente proponerle algunas cosas al presidente Lasso. Primero, hay que cobrar los impuestos. Ahí hay casi 7.000 millones de dólares al año en evasión tributaria que no se han cobrado. Ese puede ser un objetivo nacional que le cohesione a usted. Hay que hacer inversión pública. Tradicionalmente, 1/3 del presupuesto general del Estado, alrededor de 11.000 millones de dólares, son inversión pública. Esa contracción en la inversión pública, ese despido en lo público, esa falta de empleo en lo privado ha aletargado la economía. Hay que hacer lo contrario. Hay que hacer inversión pública, hay que hacer contratación pública en los sectores que se necesite, con racionalidad, por supuesto. Hay que luchar contra la corrupción y hay que abrirse a la investigación de información y promover la transparencia en todos los organismos del Estado. Usted toma esas medidas, presidente, incluso podría pasar lo que nuestro querido amigo Santiago dice, que pueda proponer con cierto capital político futuro alguna consulta popular. Hay un riesgo que usted sabe que es inminente, y el riesgo es que la reforma tributaria va a ser derogada. Hace un momento otro de los panelistas decía que nació prácticamente muerta. En ese momento usted va a tener la tentación de realizar la muerte cruzada. Pero aún para realizar la muerte cruzada sin ningún capital político, sus opciones de permanencia o su inminente salida se valorarán por lo que ha hecho en este tiempo hasta que esa eventualidad llegue. Por lo tanto, mínimamente debe usar los recursos que sí tiene para lograr ese capital político. Hace un rato se decía y para eso no necesita la Asamblea. Mire, la Asamblea Nacional tiene un presupuesto de alrededor de 30 millones de dólares. El presupuesto del Estado es de más de 33.000 millones de dólares. La capacidad de ejecución del presupuesto del Estado no está en la Asamblea, está en el Ejecutivo. Usted tiene, señor presidente, los recursos públicos suficientes para hacer una gestión adecuada. El problema, como ha dicho Santiago, es que parece no saber hacerlo, parece no tener plan, parece no tener equipo. Pero si esas son sus carencias, haga un plan, busque un equipo, ejecute el presupuesto del Estado en los parámetros que la Constitución le establece. Si logra hacerlo, con eso que ha hecho, con esas ideas que dice Santiago, se puede empezar. Puede llegar a la consulta popular o a la muerte cruzada con alguna posibilidad de salvarse. Pero si no hace esto y se enfrenta al inminente riesgo de la derogación de la reforma tributaria, usted no va a tener ninguna posibilidad, ni legislativa ni operativa, en relación al pueblo.
Esas son las cosas que hay que decirle. César, no sé si usted tiene algo que comentar a lo que acabamos de escuchar, por favor. Yo estoy de acuerdo. El presidente tiene que tomar el poder que tiene con nuestra Constitución. Poder de los decretos, que las leyes le dan más amplitud de espacio, ejecutar el presupuesto. Pero recordar que para eso también necesita gente que sepa ejecutar el presupuesto. Tiene que tener mucho cuidado con la corrupción enquistada en el país, porque puedes meter dinero y sangrarlo por otras vías. Y esa corrupción muchas veces no entiende verdaderamente de banderas políticas. Verás a uno que otro funcionario con una banderita verde, luego amarilla, luego azul y luego roja, pero ellos solamente creen en el verde del dinero. Y tienes que tener experiencia y conocimiento de cómo funciona lo público y oídos en todo el país y ojos en todo el país para entender bien esas amenazas. Presidente de la República, esto puede sonar exagerado, pero tiene que también saber, cuando le hablen de un director zonal 5 en la provincia tal, quién es y qué está haciendo. Y no pensar que lo puede hacer solo, sino con un equipo que le aconseje bien, un equipo que trabaje para él, que extienda sus capacidades y que también le sepa decir, no, señor presidente, nos estamos equivocando. Si va por la estrategia de la consulta, tiene que entender que es un presidente que está siendo impopular, está entrando a mediados de gobierno y es de derecha. Históricamente, con popularidades a niveles complicados de derecha, de mediados de gobierno, una consulta es un plebiscito sobre el gobierno y lo pierdes. Le pasó a Férez Cordero, le pasó a Durán Ballén, le puede pasar a Guillermo Lasso. A menos de, como decía Santiago, vaya enmarcándolo, vaya con un plan, lo hagas no sobre el gobierno, sino sobre una idea popular y genere, como decía Rommel, cohesión alrededor de eso. Y es una oportunidad para meter nuevos puntos en el discurso ahorita que vienen elecciones seccionales, que generalmente se tratan otros temas ahí, pero el país se va a volver a activar. Recordar también que la Asamblea no solamente está para las leyes, sino para la discusión. El discurso puede nacer o morir o madurar en la Asamblea Nacional. Pueden hacer resoluciones de lo que quieran. Y en vez de hacer resoluciones a veces para decir que condenan un golpe de Estado, invento, en Kazajstán, podrían usarlas para también opinar como mayoría de la Asamblea. Y quiero cerrar diciendo ahí, es muy complicado, pero no todo está perdido. El presidente tiene que tratar de formar desde el principio, desde su germen, una agenda legislativa con la oposición que todavía quiere trabajar con él. Incluso UNES, que es verdad, generalmente va a pedir cosas que un presidente respetuoso de la Constitución y la ley no debería ni contemplar. Pero también les dieron voto, porque fue un voto transversal el que se dio para la ley del uso progresivo de la fuerza, que es muy modificada, el gobierno también no estaba muy de acuerdo, pero ha habido consensos en la Asamblea Nacional. Han habido consensos que trascienden la izquierda y la derecha. Bueno, y él los tiene que construir con el cuidado de que no los haga parecer que están pactando con él, porque tiene que entender también que se ha vuelto un poco un gobierno tóxico en ese sentido. Y por eso la ID y el PSC te salvan de la institución, pero te dicen, ojo, no somos tus amigos. Ok, vamos a quedarnos en aquello que usted acaba de formular, que es complicado, pero no todo está perdido. Este es Hora 25. Bien, vamos al segmento final, el tercer segmento del programa, y quiero ir con Ariana, por favor, su apreciación. Hemos destinado buena parte del programa para analizar la relación ejecutivo-legislativo, pero ¿qué ocurre en las calles? Sería bueno también echar una mirada. Por favor, Ariana. Definitivamente, en las calles los ciudadanos es lo que viven del día a día. Sienten que no hay un gobierno, sienten la falta de medicinas, sienten la falta de los servicios públicos, y esto naturalmente es la consecuencia de una decisión política, ¿no? ¿Cuál fue la decisión política para el primer año de gestión? Poner la casa en orden, que es absolutamente importante, porque sin unas finanzas públicas sólidas, la ejecución de la obra pública y de la inversión social se vuelve más complicada e incluso puede comprometer la sostenibilidad de los programas públicos que
justamente su objetivo es que perduren en el tiempo. Entonces, los ciudadanos están a la espera de esta respuesta. Ya lo hemos mencionado en este panel, el gobierno tiene varias herramientas a disposición, sea una consulta popular, sean los decretos, sea la gestión pública del día a día, los acuerdos ministeriales, pero creo que también lo más importante es el trabajo en territorio y también la articulación con los gobiernos seccionales, sobre todo de cara a enfrentar la inseguridad. Entonces, creo yo que es necesario, ya lo hemos mencionado también, establecer una agenda pública, armar la narrativa y que de cierta manera existe una intención para cohesionar a la sociedad alrededor de esto y esto también que obligue a las diferentes contiendas políticas a que no vean esto como un acuerdo con el gobierno, sino que sean acuerdos puntuales sobre temas que necesitan una respuesta urgente, que es la salud, la educación, la seguridad. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que armar esta agenda, tiene que hacerla conocer y tiene que sumar todos estos esfuerzos. Nuevamente, no un criterio acuerdo con el gobierno, pero acuerdo por la ciudadanía, una agenda país. Porque las tensiones que no son manejadas a través de los canales institucionales, sean los diálogos, los partidos políticos, los debates en la Asamblea, eso explota y no es particular de este gobierno, lo hemos visto nuevamente en nuestra historia política y también estamos viendo cómo esto está pasando en otros países del mundo, lo hemos visto en Holanda, lo estamos viendo en Panamá. El mundo en general está atravesando periodo inflacionario, hemos salido de una crisis sanitaria a nivel mundial, estancamiento económico. La sociedad está a la espera de respuestas, necesita un Estado eficiente, fuerte y que responda. Y ese es el gran desafío que hoy tiene el gobierno, pero también el resto de actores políticos. Ok, gracias, Ariana. Está complicado, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Igualdad, libertad y fraternidad. 3 puntos claves que el gobierno puede orientarse. Igualdad. Demos una salud pública de calidad a la gente, digna. No se necesita asamblea. Necesita ejecución. Libertad, demos educación pública, de calidad y laica. Y laica. Esa palabrita es bien clave. ¿Por qué está subrayando eso? Porque en el gobierno genera escozor, pues. Ya. Porque eso genera escozor en el gobierno de la laicidad. Yo creo que la disputa actual no es ni siquiera ideológica. Yo creo que en alguna medida está eso. Y la tercera, la fraternidad. ¿Cómo se generan lazos de fraternidad en una sociedad? Cuando nos observamos que somos solidarios, que tú que ganas más y que tienes un mejor sueldo le pagas al Estado más impuestos de los que pago yo. Una reforma, ni siquiera reforma, una decisión política de cobrar los impuestos. Y los impuestos de los que no pagan, de los sinvergüenzas y pisos de este país, no es la gente pobre. No es la clase media, no son los profesionales, son los grandes sectores económicos. Ahí está, pues, la posibilidad del presidente. ¿Qué necesita para eso? Nada. Igualdad, libertad y fraternidad, salud, educación y una recuperación de impuestos. Con esos 3 ejes, el gobierno perfectamente puede generar una aceptación popular que vaya hacia arriba y luego, en función de eso, los actores políticos de oposición, porque también saben observar y olfatear, se van a dar cuenta que es un presidente que va generando más adeptos, que va generando más aceptación y la posición recalcitrante de ahora tendería a reducirse. Absolutamente de acuerdo, son tareas del Ejecutivo, pero ¿cuáles son las responsabilidades del Legislativo? Vamos a ver, antes de eso, ¿por qué está enojada la gente? ¿Por qué hay esta conflictividad social? 49.5% del sector rural es pobre, es decir, vive con menos de $86 al mes. $86 no vale ni la hebilla del cinturón que tiene el señor Lasso puesta este momento en su pantalón. Pero con eso vive la mitad de la población rural del país. Por eso están enojados. Están enojados porque el índice de empleo actualmente es 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo en condiciones aceptables, legales. El resto no. Están enojados porque en los últimos 4 meses, según Gallup, hay 43% de personas en el Ecuador que reportan haber sido víctimas de robo. Están enojados porque hay masacres carcelarias donde mueren más de 400 personas bajo custodia del Estado y no parece parar. Están cansados de la desorientación, de la falta de medicinas. Están cansados de eso. Y paralelamente, el presidente Lasso, por un lado, no afronta estos problemas por él mismo.
sino que envía a otras personas. Yo destaco la gran labor del ministro Jiménez. Desde mi perspectiva es casi un presidente. Él ha resuelto los problemas importantes a pesar de las contradicciones que el propio presidente ha provocado cuando ha hecho ciertos anuncios de diálogo o de posibilidades de conversar con otros sectores. Pero el ministro de Gobierno ha hecho un buen trabajo. Pero insisto, Rommel, ¿cuál es la responsabilidad del Parlamento? La responsabilidad del Parlamento es garantizar que las leyes que se aprueben sirvan para desarrollar o potenciar la aplicación de los derechos establecidos en la Constitución. Pero si no aprueban leyes. Vuelvo a decirlo, las leyes que están en vigencia sí favorecen el ejercicio de los derechos que están en la Constitución. Y mira, cuando aprueban leyes que también lo hacen, como esta reforma a la llamada ley humanitaria, ¿qué es lo que hace el presidente? La veta totalmente. La ley de comunicación, lo más posible es que la vete totalmente. Es decir, todas las leyes que a juicio de la Asamblea y a juicio de importantes sectores de la ciudadanía sirven para el desarrollo de los derechos y donde la Asamblea está cumpliendo su trabajo, resultan ser vetadas por el presidente. Vamos con Guayaquil. César Febres Cordero, la palabra para usted. Creo que ya hablamos un poco de la responsabilidad del gobierno y sí quisiera enfatizar, primero tiene que buscar el capital político para hacerse atractivo y no tan tóxico de nuevo, pero no puede perder el tiempo. Cuidado, viene el vendaval y de un soplón se te cierra la puerta. Tiene que empezar a hablar y a sentar el terreno para un diálogo con el legislativo, ver cómo logra formar una agenda para lo que en teoría tiene que ser 3 años más de gobierno. Una agenda donde desde el principio se acople a los primeros moderados y luego lo discute en comisiones y en el pleno y alcance a otros moderados más y a duras penas conseguir una mayoría que al final hay que aceptarlo. Van a seguir siendo mayorías móviles. Van a seguir siendo mayorías móviles con este periodo legislativo. La responsabilidad del legislativo. Pero de esa quiero saltar inmediatamente a las ciudadanas, porque ahí tenemos el problema de que no son representativos, porque no solamente es que votamos mal, como dicen, nos dan malas opciones en papeleta y eso es porque los partidos y movimientos no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque la ciudadanía no existe. Y no existe por factores económicos y culturales. Dar un ejemplo en cada uno. En el lado económico, la ciudadanía muchas veces no se puede comprometer, informarse y participar en la política. Porque cuando tú tienes que tener 2 o 3 trabajos, tal vez todos informales, para poner pan en la mesa, no tienes el tiempo de estar realmente inmiscuido en la política. O si te inmiscuyes en ella, dedicarle la suficiente seriedad o no tienes el acceso, que es difícil, a espacios que realmente sean positivos y te basas un poquito en la cadena de WhatsApp y en el blog radical, en las cuentas del troll center, que es un peligro. Vivimos en el mundo de la posverdad, aunque siempre hemos vivido en el mundo de la propaganda, solo que ha ido evolucionando. Y por el otro lado, el factor cultural. Este es un país donde el caudillismo y la corrupción, esos 2 monstruos están desde el principio. Yo conversaba con un amigo hace un tiempo y lo pensaba, ¿no? Me preguntaban, ¿y cómo funciona esto de que a veces para las pruebas del Consejo de la Judicatura o del Consejo de Participación consiguen los exámenes, que se rumorea que ocurre bastantes veces? Y le decía, igual que como consiguen los alumnos en los colegios los exámenes. Y el caudillismo, ¿cómo es que estamos acostumbrados a partidos que no tienen ideología, sino a seguir a un líder supremo? Es porque somos un país vertical, un país que se piensa como Hacienda todavía. El producto va a ser ese. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de El verde evoca la esperanza y también es el color de mis finanzas. El verde está en la libertad del viento y la pureza de los páramos que protegemos. El verde es futuro, porque así lo percibo cuando ahorro pensando en mis hijos. El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. Por eso, elijo un banco verde. Produbanco, en pro de ti. Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión.